Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, les va a volar la cabeza. Vamos a desgranar si lo de Engin y Tuba fue un amor eterno o un montaje bien orquestado. La verdad es que su historia tiene tantos giros y sorpresas que es difícil no quedarse enganchado. Si les gusta desentrañar los misterios del espectáculo y la vida de nuestros famosos favoritos, asegúrense de darle ese botón de suscripción ahora mismo. Así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de contenido jugoso. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación turca. Sus carreras han sido meteóricas, y cuando sus caminos se cruzaron profesionalmente, el público se rindió a sus pies. Pero, ¿fue esa conexión en pantalla algo más que química actoral? Esa es la pregunta que nos hemos hecho todos. Desde que empezaron a trabajar juntos en la serie Kara para Aşk, la química entre ellos era palpable, electrificante. Se veían tan naturales, tan enamorados, que la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó para muchos. Los fans empezaron a especular, a desear que su amor traspasara las cámaras. Y, ¿saben qué? A veces los deseos del público se cumplen, o al menos, eso es lo que muchos creían. La popularidad de Kara para Aşk fue descomunal, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Y con esa popularidad, creció el mito de Engin y Tuba. Las entrevistas conjuntas, las apariciones en alfombras rojas, cada pequeño gesto era analizado al detalle por la legión de admiradores. Parecía que la historia de amor de Ömer y Elif, sus personajes en la serie, se había trasladado a sus vidas privadas. Se les veía juntos compartiendo momentos y la prensa rosa se encargaba de alimentar esa llama, publicando supuestas exclusivas y rumores de romance. Y es que cuando dos personas tan carismáticas y exitosas comparten pantalla y demuestran una conexión tan profunda, es difícil para el público no proyectar sus propios deseos de una historia de amor de cuento. La imagen que proyectaban era la de una pareja perfecta, con una conexión que trascendía lo profesional. Sin embargo, como en toda buena historia, hay capas que descubrir. El mundo del espectáculo es un tablero complejo, donde las apariencias a veces engañan, y las carreras de los actores dependen en gran medida de su imagen pública. ¿Podría ser que todo este fervor por su posible romance fuera, en parte, una estrategia bien calculada? Piénsenlo. Una pareja tan icónica, tan admirada, genera un interés mediático brutal. Ese interés se traduce en ratings televisivos más altos, en contratos publicitarios más jugosos, en una proyección internacional aún mayor. El amor eterno o la ilusión de él es un gancho potentísimo para la audiencia. La industria del entretenimiento sabe explotar a la perfección los anhelos del público, y la idea de ver a dos estrellas de primer nivel enamoradas en la vida real es un sueño para muchos. Los rumores de romance se intensificaron con cada proyecto que compartían o la proximidad que mostraban en eventos. Había momentos en los que sus miradas, sus sonrisas parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. Y los fans, sedientos de esa confirmación, interpretaban cada detalle como una señal. Era como un juego colectivo donde todos querían creer en la magia. En las redes sociales las cuentas dedicadas a ellos se multiplicaban, y cada foto juntos era analizada al milímetro buscando pistas, confirmaciones, la tan ansiada prueba de que su amor era real. La prensa turca, siempre ávida de primicias, tampoco ayudaba a calmar las aguas, publicando exclusivas, que a menudo dejaban más preguntas que respuestas. Pero, ¿qué pasaba en la vida real? A pesar de toda la euforia y la especulación, Engin y Tuba siempre mantuvieron un perfil sorprendentemente discreto sobre su vida privada. Nunca confirmaron oficialmente un romance, ni lo negaron de manera rotunda. Se limitaban a sonrisas evasivas y comentarios ambiguos que, para muchos, solo alimentaban más la duda. Y ahí es donde reside el meollo del asunto. ¿Por qué tanto misterio si algo existía? ¿O por qué tanta discreción si se trataba solo de una buena amistad y una química laboral excepcional? Para algunos, esa falta de confirmación era la prueba de que algo más oscuro, o más calculado, estaba sucediendo. Analicemos las posibilidades. Por un lado, podríamos tener una relación real que, por razones de privacidad, decidieron no exponer públicamente. Es una opción totalmente válida en el mundo actual, donde la presión mediática puede ser abrumadora. El deseo de proteger su espacio personal y sus familias es comprensible.
Quizás simplemente valoraban su intimidad por encima de la fama y la atención constante que un romance público les habría acarreado. No tenían por qué compartir cada detalle de su vida privada si no querían, y es un derecho. O que todos tenemos. Por otro lado, está la teoría del montaje. En el mundo del entretenimiento, la química entre actores puede ser una herramienta poderosa para vender un producto. Si un romance genera tanto revuelo, ¿por qué no utilizarlo? La industria sabe jugar con las expectativas del público, y una pareja popular puede ser una mina de oro. El amor eterno vende y mucho. Las historias de amor son el alma de muchas series y películas, y si los protagonistas parecen vivir esa historia fuera de la pantalla, la conexión con la audiencia se vuelve aún más profunda. Podría haber sido una estrategia consciente para mantener el interés en sus proyectos, para potenciar sus carreras individuales y colectivas. Pensemos en cómo funciona el marketing en el entretenimiento. Cuando dos estrellas jóvenes y exitosas comparten pantalla y demuestran una química tan increíble, el público se enamora de la idea. Las revistas, los programas de chismes, las redes sociales se encargan de amplificar esa sensación. Y si esa sensación genera cifras de audiencia, si se traduce en ventas, en contratos, entonces la tentación de mantener esa magia viva, incluso si es artificial, puede ser muy grande. No estoy diciendo que lo fuera, pero es una posibilidad a considerar en un mundo tan mediático como el de la actuación. Otra perspectiva a considerar es la evolución de su relación profesional. Han trabajado juntos en varias ocasiones, y cada vez que lo hacen, la expectación vuelve a crecer. Esto sugiere que independientemente de si hubo o no un romance, su conexión laboral es innegable y muy valorada por el público. La gente disfruta viéndolos juntos en pantalla, y eso es algo que ellos, como profesionales, seguramente saben y aprecian. Quizás la magia, el público percibe es simplemente el resultado de una excelente compatibilidad profesional y un profundo respeto mutuo. Además, hay que recordar que ambos son profesionales experimentados. Saben cómo manejarse en el ojo público. Tuba Büyüküstün, por ejemplo, ha sido una figura pública desde muy joven, y ha aprendido a navegar las complejidades de la fama. Engin Akyürek también ha construido una carrera sólida y ha sabido mantener un cierto grado de privacidad. Es posible que hayan desarrollado una forma de interactuar con la prensa y el público que les permita mantener el control sobre su narrativa. Las pruebas que tenemos son la química en pantalla, las entrevistas donde se les veía cómodos y cómplices, y la especulación incesante de los fans y la prensa. Lo que no tenemos es una confirmación directa de una relación sentimental. Y esa falta de confirmación es lo que abre la puerta a todas las interpretaciones. Si fuera algo 100% real y público, ¿por qué ocultarlo? Si fuera una farsa, ¿hasta dónde llegaría la estrategia? Quizás la verdad está en un punto intermedio. Podrían haber tenido algo en algún momento, pero las presiones de la fama o las diferencias en sus vidas personales hicieron que no prosperara. O quizás simplemente cultivaron una amistad muy profunda y un respeto mutuo tan grande que el público lo interpretó como algo más. A veces la admiración y el cariño genuinos pueden confundirse con el amor romántico, especialmente cuando se idealiza a las figuras públicas. Lo que sí es innegable es el impacto que han tenido juntos. Han creado personajes icónicos y han cautivado a millones de personas. La química que comparten en pantalla es una de las razones por las que tantas personas se enamoraron de sus historias. Si fue amor eterno, qué bonito. Si fue un montaje, qué gran actuación. En ambos casos, el resultado para el público ha sido entretenido y cautivador. Entonces, ¿amor eterno o montaje? La respuesta probablemente se pierda en el misterio. Y quizás, esa es parte de la magia. El hecho de que sigamos hablando de ello, de que sigamos especulando, demuestra el poder de su conexión, ya sea profesional o personal. Nos han dado mucho para pensar y para soñar. Y en el fondo creo que todos disfrutamos de esas historias que nos hacen dudar, que nos hacen cuestionar la línea entre lo real y lo aparente. En resumen, hemos explorado la intensa química entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, la especulación del público y la prensa sobre un posible romance, y las diferentes interpretaciones que surgen de su discreción sobre su vida privada. Hemos considerado la posibilidad de un amor real que prefirieron mantener en privado, así como la teoría de un montaje estratégico para potenciar sus carreras en la industria del entretenimiento. Lo cierto es que su conexión, sea cual sea su naturaleza,
ha sido un fenómeno que ha mantenido al público enganchado y expectante. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre Engine y Tuba. Espero que hayan disfrutado desentrañando este enigma conmigo. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que fue amor eterno o un montaje bien ejecutado? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Su opinión es súper importante para mí y para la comunidad de este canal. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos que también aman el mundo del espectáculo, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.